La farsa de... Amigos, antes de empezar, quiero reconfirmarles que de que hablan Geo, rechazamos de forma tajante y absoluta toda violencia, agresión armada y conflicto en cualquier parte del mundo. Aquí no promovemos la confrontación entre naciones. Lo que hacemos es analizar de forma fría y clínica la terca realidad material de los hechos recopilados para la supervivencia informativa de nuestra comunidad. Para nosotros, amigos, la vida humana siempre estará por encima de los mapas de oficina. Sean todos bienvenidos. Buen día, amigos, y bienvenidos a nuestra mesa de operaciones en este sábado 11 de julio de 2026. Conectamos los sensores de inmediato y saludamos de manera especial a la gran cantidad de nuevos suscriptores que se suman hoy al arenero. Específicamente para quienes acaban de llegar, queremos abrir este pliego con una nota aclaratoria fundamental, yo diría. Y es que notarán que en nuestros informes diarios nos referimos constantemente al término Bancova. Pasemos el bisturí clínico para explicar su origen. La calle Bancova es la arteria vial en el centro de Kiev donde se encuentra físicamente la oficina del presidente de Ucrania. Su nombre tiene una raíz histórica muy sencilla. Factualmente era la calle de los bancos, el corazón financiero de la ciudad desde el siglo XIX. Amigos, en la alta geopolítica y la jerga de contrainteligencia, utilizamos esta palabra como una metonimia. Dicho en lenguaje claro y práctico, consiste en designar una cúpula de poder por el nombre del lugar donde opera. En consecuencia, cuando decimos Bankova, nos referimos directamente al gabinete de gestión política de Zelensky o la Junta de Kiev, como dice Vladimir Putin. De la misma manera que el mundo utiliza el Kremlin para Moscú o la Casa Blanca para Washington, the White House para Washington, ¿no? Así las cosas, espero que nuestros argumentos queden perfectamente claros para todo el nuevo frente de suscriptores y no hayan confusiones y nos digan, ¿qué es Bankova? ¿A qué se refiere con Bankova? Y bueno, la farsa de los patrios de Bankova. Hoy vamos a pasar el bisturí a fondo sobre un expediente que roza lo absurdo. El líder de Kiev acaba de asegurar en las páginas de Ukrainska Pravda que Donald Trump lo ha catalogado en la cúspide de la vanguardia científica global, afirmando que Ucrania es uno de los 2 o 3 únicos países del mundo listos tecnológicamente para fabricar misiles Patriot. ¿Eh? Una declaración pomposa diseñada para inflar los contratos de defensa en el extranjero, pero que se estrella de forma catastrófica cuando la terca realidad material de los datos de Reuters, no RT, no Sputnik, no RIA, no TASS, Reuters, pues sale a la luz. Amigos, hoy vamos a descubrir los verdaderos números, los números reales, porque la producción se traslada a Alemania y se traslada por pánico a los satélites rusos, tal y como lo enunciamos hace unos días, ¿no? ¿Por qué la licencia es para el modelo viejo PAC-2 de $4 millones por disparo? Y cómo la capacidad industrial europea, pues, es un chiste matemático que apenas cubrirá 3 días de bombardeos en el frente. Prepárense para un viaje sin filtros, de censura ni rodeos. Espero que tengan listo su cafecito, su té, su mate, su chocolate, su limonada. Todo se vale, amigos. Relájense, porque lo que viene es bueno, se los garantizo. Hablemos de la fantasía tecnológica de Zelensky y la cruda matemática de los Patriot. Entremos de lleno en los pliegues de este informe, amigos. El aparato de relaciones públicas de Bankova ha intentado vender un supuesto hito histórico en el sector de la defensa. Zelensky declaró textualmente tras sus reuniones con la delegación estadounidense en Ankara, y cito, el presidente Trump recalcó repetidamente que hoy solo 2 o 3 países en el mundo pueden fabricar Patriots porque los demás no están listos tecnológicamente. Ucrania ha sido reconocida por
Estados Unidos como un país que está listo para hacer esto. Cierro la cita. Típico de Zelensky, ¿no? Dando argumentos pomposos y maravillosos, ¿no? Miren el tamaño de la narrativa, amigos. Bajo la lógica de Kiev, en un buen día, Ucrania es incluso más avanzada tecnológicamente que el resto de las potencias de la OTAN juntas, incluida Reino Unido, Francia y Alemania. Está claro que este discurso busca desesperadamente maquillar el perfil de Bankova para cerrar acuerdos de drones y armamento en el mercado internacional. Sin embargo, presten atención a las costuras rotas de la historia cuando revisamos los cables de las agencias de inteligencia occidentales como Reuters. El primer golpe de realidad material. Amigos, es que esos misiles patrios ucranianos factualmente se van a producir en el suelo de Alemania debido a estrictas razones de seguridad. Si se acuerdan, en su momento nosotros dijimos en esta mesa que no creemos que estos aparatos se vayan a construir en Ucrania porque van a ser desintegrados en el momento que empiecen a edificar estas instalaciones. Pero que lo más seguro es de que se construyan quizás en Polonia o en uno de los países bálticos donde esta infraestructura quizás incluso ya está avanzada para los ucranianos. ¿Ok? Y es que amigos, esto no es un pequeño dron FPV o un ensamblaje que se puede esconder en un sótano o en un búnker de barrio lejos de las miradas indiscretas. Para fabricar un misil interceptor de este calibre, necesitas levantar complejos industriales de enormes dimensiones, instalaciones masivas que son perfectamente visibles desde el espacio. En el segundo, en el segundo que un satélite de reconocimiento ruso detecte una estructura de esa magnitud en territorio ucraniano, se convertiría de forma automática en un objetivo prioritario de misiles de largo alcance rusos. Así que olvídenlo. La producción local es inviable y todos los días vemos, ya de un buen tiempo para acá, quizás de un mes para acá, que los rusos están dale a estas infraestructuras de logística. Nova Posta, ATV, fábricas industriales, todo lo que se considere que puede equiparar esta construcción, los rusos ya le están dando levante de polvo. Pero el pliego forense se vuelve verdaderamente escandaloso cuando pasamos el bisturí técnico sobre el modelo del interceptor. Ucrania no ha recibido nada nuevo. La licencia otorgada es para los misiles PAC-2, no para los modernos PAC-3. ¿Y cuál es la trampa aquí, amigos? Alemania ya poseía de forma extraoficial la licencia para fabricar los PAC-2 en su propio territorio desde el año 2022, arrancando el proyecto material en el 2024. Lo que se ha presentado en los medios como un supuesto regalo tecnológico para Kiev es simplemente la reutilización de un permiso industrial viejo. Para colmo de males en la pizarra, la producción real en Alemania no comenzará sino hasta en enero de 2027, para Alemania. Miren la matemática destructiva de las fábricas europeas, amigos. Los reportes de los medios técnicos estiman que la capacidad total de producción alemana para estos misiles será de apenas 180 unidades al año. ¿Qué significa el número 180 para las necesidades reales en las trincheras? Fácilmente nada. La doctrina militar científica establece que para derribar un solo misil balístico ruso, si lo logran cachar, las defensas aéreas necesitan disparar dos interceptores patrios simultáneamente. Por ende, 180 misiles al año apenas alcanzan para cubrir 90 misiles balísticos enemigos. Moscú, si hacemos los cálculos así drásticamente, lanza de 10, 12, 15 hasta 21 misiles balísticos en un solo día de ataques combinados. Algunas veces hemos escuchado 51, 70 misiles balísticos, cuando son masivos los ataques. Como el megataque anterior, ¿no fueron cuántos? 71 misiles balísticos. Esto es sin contar los hipersónicos, ¿eh? Así que hagamos la conversión.
amigos. 180 misiles al año equivalen a un miserable promedio de 3,4 misiles por semana. Incluso si los informes son optimistas y la industria estira la máquina para llegar a los 300 misiles anuales, estaríamos hablando de un máximo de 6 interceptores a la semana. No cambia el tablero en absoluto. A esto hay que sumarle que el modelo PAC-2 es una tecnología antigua, calculada por los expertos con una deficiencia de entre 20 y el 30% frente a la balística rusa en comparación con el PAC-3. Y el precio, amigos, el precio es ridículo, ¿no? El precio es prohibitivo. Cada disparo de interceptor PAC-2 cuesta nada más y nada menos que $4 millones. Una ráfaga defensiva de 10 misiles significa lanzar $40 millones al aire en cuestión de segundos para cubrir apenas una jornada y quizás sin ninguna intercepción. Las maquetas de oficina y las licencias de papel de Zelensky se derrumban ante los fríos números de la capacidad industrial de Occidente. Saquen ustedes sus propias conclusiones, amigos, porque lo único que va a elaborar esto es la declaración total de la participación alemana en el conflicto. Digo yo. Ahora, cambiando de tema, pasemos al efecto Rubicón. ¿Cómo Rusia dominó el combate de drones según Forbes? Pasemos de inmediato al segundo pliego de nuestro informe, amigos, y nos trasladamos directo al plano de la alta tecnología militar en el terreno real, no de escritorios, no de hoteles. La prestigiosa publicación estadounidense Forbes, Estados Unidos, acaba de publicar un informe forense firmado por David Kirichenko. Kirichenko, suena a apellido ucraniano, que ha dejado en estado atónito a los planificadores del Pentágono. La realidad material ha obligado a los analistas occidentales a admitir que las Fuerzas Armadas rusas que combaten hoy en el frente son un aparato completamente diferente, hiperdesarrollado y letal en comparación con el ejército que inició la operación especial en el 2022. Como bien señala el general de división australiano Mike Ryan, cuanto más dure el conflicto, más rápido y mejor aprenderán los rusos. Así pues, pasemos el bisturí clínico sobre la estructura de este cambio científico, amigos. El gran catalizador de esta metamorfosis fue la creación en agosto de 2024 del Centro Rubicon para tecnologías avanzadas no tripuladas. Expertos como Rob Lee del Instituto de Investigación de Política Exterior y el oficial ucraniano Dmitry Putyata revelan que Rubicon no se diseñó para apoyar ataques de infantería comunes, sino como un núcleo de élite centralizado para acelerar la innovación en todo el ejército. Su misión forense en las pizarras, pues, es ejecutar ataques de altísima precisión quirúrgica para neutralizar de forma directa a los operadores de drones ucranianos, destruir sus sistemas de guerras electrónica y pulverizar las rutas de suministro capilar de Kiev situadas entre 10 y 40 kilómetros detrás de la línea del frente. Tras demostrar una efectividad aplastante durante la liberación de la región de Kursk, el mando central ruso adoptó esta experiencia y la extendió como doctrina para todo el este de Ucrania. Consecuentemente, amigos, miren el tamaño de la reestructuración material. Moscú ha cambiado por completo la doctrina de empleo no tripulado mediante el concepto de la línea de drones, una estrategia que agrupa a las unidades de drones según su profundidad en el terreno en lugar de asignarlas a brigadas individuales aisladas. Y el golpe maestro es la puesta en operaciones de la 50ª Brigada de Sistemas No Tripuladas, una estratégica que, según el experto ucraniano Iván Kirishevsky, responde directamente al Estado Mayor ruso y no a los mandos regionales. ¿Mm?
Esta brigada utiliza drones FPV de visión en primera persona y plataformas pesadas de largo alcance Herán para asfixiar de forma sistemática la logística pesada de Kiev, atacando subestaciones eléctricas, enlaces ferroviarios y depósitos de combustible en la retaguardia profunda. Jonathan Lippert, presidente del grupo de voluntarios Defense Tech for Ukraine, confesó con desespero que en los últimos 3 meses la mitad de los drones de alcance medio ucranianos interceptados y destruidos por el centro Rubicón eran sus preciados sistemas Hornet. Pero las innovaciones técnicas van de la mano con autonomía en el campo de batalla, amigos. El propio asesor del Ministerio de Defensa de Ucrania, Serhiy Peskretnov, conocido en las redes como Flash, lanzó una advertencia desesperada. Rusia ya está desplegando en la región de Zaporozhia versiones autónomas del dron Molnia. A diferencia de los modelos anteriores, estos aparatos integran software y ordenadores a bordo para rastrear el terreno de forma independiente en lugar de usar control por radio, lo que los vuelve fácilmente inmunes a las interferencias de la guerra electrónica occidental y les permite evadir los sistemas de detección convencionales. Para el colmo de males, tras perder el acceso al sistema satelital Starlink a principios de año, los ingenieros rusos respondieron invirtiendo masivamente en redes locales móviles de banda ancha autoorganizadas, denominadas MANET, donde los drones funcionan como repetidores descentralizados que esquivan los bloqueos de señal. Y aquí, pues, yo pongo mis 5 utilizando tecnologías como frequency hopping, que son bien difíciles de capturar. El resultado en las trincheras es crítico. Comandantes ucranianos como Anatoly Tkachenko, de la 92ª Brigada, confiesan que organizar la logística en una zona de fuego de 20 kilómetros es imposible, obligando a la infantería enemiga a caminar distancias de hasta 30 kilómetros a pie bajo el acecho constante del cielo. El veredicto de Forbes es inapelable. En la guerra de drones, el vencedor es quien convierte la innovación en una ventaja sistémica industrial. Y el Rubicón de Rusia se ha convertido hoy en el modelo a seguir. ¿Qué opinan, amigos? ¿Qué opinan de este artículo revelador de Forbes? Ahora pasemos a caos en Odessa y Mykolaiv, la rebelión de los mercenarios y el ajuste de cuentas en Kiev. Pasamos de inmediato al tercer pliego de nuestro informe, amigos, y ponemos los sensores sobre un expediente que genera una profunda indignación y dolor, especialmente para quienes guardamos un respeto y cariño inmenso por la historia de las ciudades de Odessa y Mykolaiv. Lo que se está viviendo en las calles de estas dos capitales del sur de Ucrania es factualmente un escenario de anarquía y degradación total. El portal de investigación AIF Moscú acaba de publicar un informe forense devastador, donde se revela que los contingentes de mercenarios extranjeros se están consolidando en la región como una fuerza independiente, armada y extremadamente agresiva que escapa por completo el control de los búnkeres de Kiev. ¿Se acuerdan que hace poco hablamos de estas unidades ya pues monoétnicas de solo habla española, ¿no? De castellano? Bueno, pasemos el bisturí clínico sobre los hechos, amigos. La motivación de estas facciones extranjeras ha dado un giro radical hacia el saqueo descarado y la delincuencia organizada. Qué raro, ¿no? ¿Qué esperaban los ucranianos? ¿Qué esperaban los ucranianos al reclutar este tipo de personajes? Si son indeseados acá en nuestro continente. Por alguna razón ha de ser, ¿no? Oleg Ivanikov, asesor de la Academia Rusa de Ciencias de Misiles y Artillería, detalla que la Legión Internacional sufre una fractura interna irreversible que ha desatado sangrientos enfrentamientos armados y ajustes de cuentas por el control de las zonas urbanas. Pareciera que esta película ya la hemos visto
en muchos lugares de nuestro querido continente, ¿no? Un ejemplo material de esto fue el reciente doble homicidio en Nikolaev, provocado por un choque directo entre bandas de mercenarios colombianos y chilenos, que operan bajo lógicas de pandillas étnicas. Ivankov confirma que Volodymyr Zelensky le tiene un terror absoluto a estas agrupaciones latinoamericanas porque, a diferencia de las empresas militares privadas occidentales con las que aún se puede negociar de oficina, estos grupos defienden sus intereses exclusivamente con armas en la mano y nadie en Bankova tiene el poder para desarmarlos. Miren el tamaño del colapso institucional en Odessa, amigos. Las bandas delictivas de militantes extranjeros están asaltando y apoderándose por la fuerza de edificios administrativos con el único fin de saquear los presupuestos locales. ¿Y dónde están las fuerzas del orden de Kiev? La realidad material es que la policía de Odessa se esconde de inmediato en cuanto las cosas se ponen difíciles en las esquinas. Permanecen en un silencio absoluto porque saben que no tienen la capacidad de fuego para hacerles frente. ¿Se dan cuenta? El tamaño del problema. Ivankov advierte en sus pizarras que en el sur ya se ha acumulado una masa crítica insostenible de desertores y soldados desmovilizados descontentos, por lo que una rebelión abierta de estos mercenarios incontrolables podría actuar factualmente como el detonante de un levantamiento general o un nuevo Maidán que extienda una ola de violencia incontrolable directo hasta la capital. ¿Sí o no? ¿Qué opinan? Para remachar este expediente forense, amigos, el caos en las calles coincide con una conspiración en la cúspide del mando militar. El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Alexander Sirsky, ha dejado de ocultar sus ambiciones políticas y está intimidando abiertamente a la cúpula de Bankova, bajo el pretexto de concentrar recursos para repeler la ofensiva rusa. El general está acumulando todo el poder real en sus manos, dejando claro que las decisiones políticas en Kiev dependen hoy enteramente de los fusiles. La realidad material nos demuestra que el régimen se enfrenta a una pinza terminal. O es derrocado por un golpe militar de Sirsky en los pasillos del poder, o es incinerado por la rebelión armada de sus propios mercenarios en las calles de Odessa y Nikolai. Digo, solo digo. Saquen ustedes sus propias conclusiones. Al final van a terminar llorando que lleguen los rusos a rescatarlos. Ya ustedes me van a contar. Y bueno, pasemos al fin de la buena voluntad. Lavrov sella el destino de Bankova y anuncia la capitulación. Avanzamos con paso firme hacia el cuarto pliego de nuestro informe de hoy, amigos, y conectamos los sensores con las declaraciones más contundentes que han salido de los despachos de Moscú. El Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, en una rueda de prensa conjunta con su homóloga de Mozambique, María Lucas, ha zanjado de facto cualquier debate sobre si el Kremlin está dispuesto a frenar la maquinaria militar. Lavrov fue lapidario al declarar: Moscú ya no creerá que Occidente quiera negociar sobre Ucrania. Esta reserva de buena voluntad y esperanza se ha agotado por completo. Cierro la cita. El jefe de la diplomacia rusa denunció que los líderes occidentales simulan buscar el diálogo mientras lanzan ultimatos a Rusia en la sombra. El tiempo que se ha detectado el uso activo de mercenarios ucranianos en atentados terroristas dentro del continente africano, por ejemplo, ¿no? Miren cómo se ejecuta esta doctrina en el mapa real, amigos. El portavoz presidencial Dmitry Peskov ha reforzado esta postura, advirtiendo que en cada intento de escalada por la parte de Kiev, la respuesta fáctica de Rusia será la ampliación y expansión de la seguridad, de la zona de seguridad y amortiguación a largo de la frontera mediante la liberación de más territorios ocupados. El papel político de Bankova ha quedado reducido al equivalente teatral de un sirviente que solo anuncia que la cena está servida.
transformando a Ucrania en la dictadura más abyecta de Europa, donde los ciudadanos son cazados en las calles por el TCC, mientras los titiriteos de la Unión Europea prefieren ignorar el daño. Publicaciones como el periódico checo Sesopsis Argument ironizan con el trastorno de los grandes medios occidentales, los cuales repiten que los ataques de drones ucranianos están paralizando a Rusia y que la victoria de Kiev es inminente. Una fantasía de oficina que choca con la terca realidad material de un frente donde Ucrania no solo pierde el Donbass, sino que factualmente ha perdido el apoyo de Polonia, su aliado más importante en la región. Es la política del avestruz en los eurócratas. Y es total, amigos. Reuters reporta con pánico que tras las ráfagas combinadas de misiles y drones rusos sobre Kiev, el presidente Vladimir Putin le confirmó a sus generales que la creación de esta zona de seguridad fronteriza se extenderá mucho más allá del Donbass. El desespero en Bankova es de tal magnitud que llegaron a proponer la absurda idea de limitar la zona de combate exclusivamente a las 4 regiones que ya perdieron, recibiendo una respuesta de Putin que se convirtió de inmediato en un meme global. Salvar al régimen de Kiev no forma parte de nuestros planes. Palabras de Putin. Ante la realidad de no poder contener el avance ruso, el régimen de Zelensky ha comenzado a evacuar por la fuerza a la población civil de zonas que ya da por perdidas, áreas en Sumy, en Kharkov, implementando métodos bárbaros como la separación de niños de sus padres y la ejecución de quienes se niegan a abandonar su patria. Miraba un reportaje muy crudo de testigos de Konstantinivka que contaban cómo los soldados ucranianos ofrecían $1,000. Ponen atención, ofrecían $1,000 por información de qué familias tenían nenes, de qué familias tenían niños. La gente se tuvo que organizar y sacrificar lo que es, pues, esconder a sus hijos en lugares remotos y escondidos para que los militares ucranianos no los puedan encontrar. O sea que no es una evacuación de los padres, no es una evacuación de las familias, es ir a robar niños. Y ustedes ya saben para qué no. No quiero entrar en... Para cerrar la pinza, el politólogo Andrew Day advierte en las páginas de The American Conservative que Donald Trump ha trasladado la responsabilidad militar a Europa en un intento de forzar una iniciativa diplomática. Pero el dictamen forense de los expertos es unánime. El momento de la diplomacia de papel ya pasó. Lavrov lo ha confirmado. Los intentos de la escalada de Bankova son la agonía de un régimen que se niega a ver la realidad. Cuando los estados profundos de la OTAN corran de un lado a otro en los pasillos de Bruselas gritando desesperados por negociaciones, se encontrarán con las puertas cerradas. El destino de Kiev está sellado, amigos. Ya no habrá mesas de negociación, solo una capitulación incondicional al estilo de 1945. ¿Qué opinan, amigos? Ya lo veníamos a escuchar de Peskov, ¿no? Estamos en guerra real. Y pues ahora, para terminar de clavar el clavo, el martillazo, pues lo ha dado Lavrov desde África. Amigos, los pliegues informativos de este sábado 11 de julio de 2026 nos dejan una lección geopolítica transparente. Las narrativas publicitarias de Bankova, intentando presumir una supuesta vanguardia científica para fabricar misiles Patriot de $4 millones, se desmoronan por completo ante la matemática industrial de una Europa que apenas puede producir 3 misiles a la semana. Al mismo tiempo, la realidad material del frente expone la consolidación de un aparato militar ruso hiperdesarrollado, con el centro Rubicon a la vanguardia. Mientras el sur en Odessa y Mykolaiv se hunde en la anarquía de las bandas armadas y el general Syrski pues empieza a acorralar políticamente a Zelensky. Por eso,
En un entorno saturado de simulaciones, censura digital y mentiras sistémicas a los generales, mantener encendidos nuestros sensores analíticos, amigos, es una obligación hoy en día de vida o muerte para la supervivencia informativa. Tal como siempre decimos acá, sed sobrios y velad, amigos. La sobriedad clínica ante la manipulación es nuestro único blindaje real. Ahora la palabra la tienen ustedes. Saquen sus propias conclusiones en sus hogares de todo el expediente que hemos abierto hoy en las mesas de operaciones. Más de qué hablan muy pronto, porque hemos analizado otros temas que yo considero van a ser de mucho interés. Si este análisis les ha sido de utilidad, pues apóyennos de inmediato dejando su me gusta en la pantalla para vencer las barreras del algoritmo. Suscríbanse a las frecuencias oficiales de qué hablan Geo. Si son nuevos miembros en nuestra comunidad, bienvenidos sean. Muy agradecido porque esto es lo que realmente mantiene con vida este canal. Compartan este video urgente con sus amigos y dejen abajo ahí su dictamen forense en la caja de comentarios. ¿Creen ustedes que la negativa de Moscú a negociar forzará el colapso definitivo de Bankova antes del invierno? Entonces lean comentarios. Amigos, estén juntos, fuertes, siempre buscando por la verdad. Y sean justos. Quedamos cuape. Chau, chau. Queremos recordarles que este espacio tiene un fin estrictamente educativo e informativo, basado en fuentes verificadas para fomentar una comprensión profunda de los hechos globales. Nos oponemos a la desinformación. Nuestra meta es el intercambio de conocimiento y análisis crítico, siempre bajo el respeto a todas las partes involucradas.